tramo de esta interesante conversación, apasionante conversación con el presidente de Cooperativas Agrarias Federadas, Juan Daniel Vago. Antes de la pausa les decía de hablar un poco del tema de la megaminería, un tema que ocupó muchísimo espacio en la prensa, muchísimo espacio acá en los canales de televisión, muchísimo espacio en el análisis de las instituciones, de la población afectada, en fin, un tema que parece que se le quitó revoluciones, sobre todo habida cuenta de que también el precio del hierro ha bajado. Sin duda. Nosotros en CAFE no lo discutimos, sí, el tema está en el documento, ¿está? Y le entramos al tema, tratamos de no ser ambientalistas, tratamos de ser lógicos, conceptualmente lógicos y basarnos en la información que hay. La megaminería, bueno, si hay hierro en el Uruguay y es un recurso que genera divisas, que parecería que sería lógico aprovecharlo, ¿verdad? Eso es un primer tema. Si se aprovecha bien, se estaba hablando de casi de 2.000 millones de dólares por año, ¿verdad? Si se llevara a cabo para el Estado. Un monto que no dejaría la propia ganadería que más que se desarrolla más que ahí. la ganadería, sí. Y más que la soja. Claro. O sea, para tener una idea de qué estamos hablando. Ahí hay tres temas, ¿no? En la megaminería, que algunos se han hablado mucho y otros no. Uno es el ambiental, que es fundamental, ¿no? Sin duda. Eso está claro. Estamos de acuerdo en que hay que agotar toda la parte de cuidado ambiental para proteger incluso la imagen país. Exacto. ¿No? Y la imagen país y la parte ambiental. La imagen de Uruguay natural, ¿no? Y a los productores también que viven en su zona, que no se esté volando el polvo o contaminación. Eso es un primer tema, que es toda la parte ambiental. El segundo tema, que el Ministerio de Agricultura había quedado en trabajarlo y creo que no sé si se terminó de trabajar, es el cierre de las minas. ¿Cómo queda eso después que se extrajo todo el hierro? ¿No? Es un segundo tema que es más bien técnico, ¿verdad? Y el tercer tema que no se ha hablado, y nosotros lo tenemos en el documento y hay que tener mucho cuidado, es lo que se llama el impacto que puede llegar a tener en todos los rubros agropecuarios o los commodities, ¿no? La baja del tipo de cambio por el ingreso de esos 2.000 millones de dólares por año, claro, que se llama la enfermedad holandesa, porque pasó en otros países, ¿no? Está bastante estudiado, digo, pero hay que tener mucho cuidado de que esa plata que entre... ¿Qué pasa en la interna después? Ya está medio estipulado que una parte ya va a ahorro y no se puede utilizar. O sea, si inyectamos 2.000 millones de dólares por año a la economía uruguaya, lo que hacemos es bajar el tipo de cambio y al final el castigo no es para los productores damnificados por la lechería, sino que es para todos los productores agropecuarios en todos los rubros, ¿no? Porque si nos baja el tipo de cambio, nos baja sin duda la competitividad. Entonces son las tres betas, ¿no? La parte ambiental, la parte de cierre y toda esa parte macroeconómica que es un poquito más complicada y que pensamos debe estar está en parte contemplada, pero queremos tener garantías de que esa plata sea utilizada en cosas importantes, ¿no? Un tema atado muy estrechamente al tema megaminería, como es el puerto de aguas profundas, ¿no? Por eso, de alguna manera, además, está el puerto de aguas profundas, o sea, hay una cantidad una temática que habría que tener una visión más de largo plazo, parecería algo lógico, porque es una forma de alguna manera aprovechar otro puerto, ¿tá? Pero eso trataba la megaminería también. Entonces, pero a su vez le puede dar beneficios a otras partes que hoy están lejos de los puertos exactamente, a cortar caminos, ¿no? A cortar caminos y de repente... O sea, es un tema, pero digo, a mí me gustaba dejar muy claro que la posición de CAFE en el documento es esa, ¿no? Hay que seguirlo estudiando, ambiental, cierre de mina y cuidado con la enfermedad holandesa, cuidado con la plata que entra. Porque si tú metes 2.000 millones de dólares por año en la economía uruguaya, es más que la carne y más que la lana, y eso nos deprime el tipo de cambio, y eso nos complica a todos en todos los rubros. Insisto con el puerto de aguas profundas, acorta caminos, pero también alivia la caminería, un tema que está
allí, en el centro del análisis también en el tema de la infraestructura, ¿no? Sin duda. Ahí yo creo que acorta caminos, alivia la caminería. Yo pienso que puede permitir conexiones y contactos con otros países, ¿verdad? O sea que yo pienso que eso, creo que sería, lo tenemos como una obra importante y capaz que necesaria. Hay muchas cosas capaz que son más prioritarias, digo, no tenemos, estamos con un desastre en la infraestructura, se va a intentar hacer, se prometió un shock, no sabemos de qué manera. Anoche, en estos días, en algunas declaraciones, escuchaba al futuro ministro de Transporte y Obras Públicas, a Rossi, que ya fue ministro en alguna oportunidad, que decía que no le gusta la palabra shock porque se supone que shock se puede referir a temas que son de un día para otro. Y el tema de infraestructura no se soluciona de un día para otro, pero hay que solucionarlo. Sí, el ministro Rossi fue ministro en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, donde la caminería, la infraestructura no estaba dentro de los 4 o 5 temas prioritarios, no estaba. Y en el gobierno de Mujica tampoco estuvo. O sea, ahora parece que está. O sea, está en la agenda. Entonces, cuando se habla de shock o se habla de necesidad urgente, es ante la omisión durante los últimos 10 años, ¿no?, de no haber puesto el tema de infraestructura como tema prioritario. O sea, el país, cualquier crecimiento agropecuario sostenible, pese al menos 3 cosas, ¿no? Infraestructura, investigación agropecuaria, ¿verdad?, y educación y capacitación. Pero está en la tapa del libro a nivel de lo que es la bibliografía mundial, que el tema de infraestructura debería ir más adelante, incluso que para después no frenar. Claro. Hoy está frenando el crecimiento agropecuario de alguna manera en infraestructura. Entonces, cuando se habla del shock, es capaz que no es la palabra adecuada, shock, pero no lo podemos hacer muy despacio, porque cuanto más lento lo hagamos, más vamos a frenar la producción agropecuaria y más se nos va a complicar, ante el escenario que veníamos hablando hoy, el poder seguir creciendo y el poder seguir distribuyendo y mejorando la inclusividad. Hay que hincarle el diente de manera rápida, organizadamente, y ver cuáles son las vías, las arterias de circulación de productos que se necesitan con más urgencia, ¿no? Sí, y ahí hay que encararlo a nivel nacional. Nosotros, bueno, hemos tenido una propuesta, le hemos planteado de hacer un fideicomiso cogestionado por las intendencias, el Poder Ejecutivo y las gremiales. Trabajo integrado con las intendencias es fundamental. Eso se llama gobernanza, y la gobernanza es una forma de trabajo donde se involucran todos los actores con un objetivo específico. Ha dado muchos resultados en el mundo desarrollado y en Latinoamérica, y pensamos que es un ejemplo que deberíamos seguir adelante. Eso es una propuesta que le hicimos hace ya 2 o 3 años. Puede ser una opción, la otra será asociaciones público-privadas. El tema en esto es ser ejecutivo, porque hoy es un gran problema, ¿verdad? Nos está frenando el desarrollo y el puerto de aguas profundas lo alivia, digo, pero también yo creo que también perdemos productores por la mala caminería, porque en el fondo es expulsiva. Exacto. ¿No? Los accidentes en la ruta, los camiones que circulan en rutas inadecuadas para tanta cantidad de camiones. Y hablando de movimiento de camiones, sin dudas, y es obvio, cualquiera que ande por las rutas, la gran cantidad de camiones con madera para la celulosa, ¿no? Y bueno, eso es lo que ha cambiado. Ahí hay una política de Estado, ¿no? Hace años que Ojo, esto no lo critico, lo veo con buenos ojos, pero hay que hacerles vías transitables. Es que en esta última década la cadena que más creció fue la cadena forestal. Y dentro de la forestal es la celulosa, ¿verdad? Fue la que pegó un salto de prácticamente nada a estar facturando casi igual o más que la carne, ¿verdad? Juan Daniel, podríamos seguir hablando horas de temas agropecuarios. No hemos hablado de la granja, no hemos hablado de la vitivinicultura, en fin, de una cantidad de cosas que componen también el rubro agropecuario o el sector agropecuario en nuestro país. En el final, para redondear la nota, hoy me gustaría ofrecerte la cámara, la que te está enfocando, para que le envíes un mensaje de fin de año, pero productivo, de las acciones que desarrolla CAF a todos aquellos cooperativistas agropecuarios y cooperativistas en general que nos están viendo en algún punto del país. Así que... Bueno, como no, es un gusto, digo, capaz que a modo medio de resumen, el negocio agropecuario, como hablamos, pensamos que esa década de oro terminó.
entramos en un escenario diferente, con márgenes más ajustados, pero el negocio sigue siendo atractivo. O sea, la demanda de alimentos va a seguir estando, o sea que no hay que bajar los brazos. Hay que tecnificarse, hay que capacitarse, hay que agruparse, hay que buscar cooperativas consolidadas para insertarnos en la cadena de valor, y pienso que el panorama es favorable. Asumió un nuevo gobierno, fue electo, ¿no? No asumió, fue electo un nuevo gobierno, tenemos un gabinete ya nombrado, estamos conformes, pensamos con el gabinete, por lo menos con el de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el que iríamos trabajando. Una continuación pero también con otros más, pensamos importante. que vamos a poder seguir aportando. Hay un problema que es el déficit fiscal que tenemos en el país, que es bastante alto, ¿no? Y es sobre todo cuando los márgenes empiezan cuando el viento de cola afloja, ¿verdad? Un tamaño del Estado que hay que alimentar. Tenemos una necesidad sin duda de seguir creciendo e incrementando la producción, básicamente agropecuaria, ¿verdad? Pero puede ser también industrial, para poder seguir manteniendo este norte que tiene este gobierno del Frente Amplio, de poder, cosa que compartimos, nos parece bien, distribuir riqueza y generar inclusividad, ¿verdad? Pero tiene que haber recursos. Claro. Si se acaban los recursos, el miedo es que todo eso que se generó se revierte y se pierda, ¿verdad? Y bueno, yo pienso que hay que hacer algunos cambios en las políticas públicas agropecuarias, ayornadas o actualizadas al nuevo escenario mundial y regional, ¿no? Básicamente todo lo que es el nuevo canciller va a tener creo que un rol muy importante, porque ahí los aranceles... El sector agropecuario se va a beneficiar porque es ingeniero agrónomo, ¿no? Sí, claro, de alguna manera, y conoce el tema, y bueno, pensamos que sí, pero ahí tenemos toda una beta de trabajo muy, muy importante, que es buscar acuerdos bilaterales, aunque no sean completos, al menos para sacar o reducir aranceles, para poder, ante un escenario de meseta o de baja de los precios agropecuarios, por lo menos no pagar impuestos en el exterior. Sí, hay política de relacionamiento político, pero política de relacionamiento comercial también, ahí hay, ¿no?, que que separar lo político de lo comercial. El negocio es el negocio y la política es la política, y no se pueden atar. Y yo creo que, bueno, pensamos que por ese lado los acuerdos bilaterales son hoy necesarios. No son una cosa importante, son una necesidad. Así que bueno, yo pienso que con optimismo, a pesar de todo esto, y con un año llovedor que ha complicado mucho los cultivos de invierno, que no lo hablamos, ¿verdad? No pero lo hablamos. Lo está complicando, y ya lo complicó, pero que puede ser muy bueno para el cultivo de verano. Esperamos el año que viene, 2015, empezar con todo, y bueno, que sepan los productores agropecuarios cooperativistas y no cooperativistas, ¿verdad?, que las cooperativas siempre tienen los brazos abiertos, ¿no? Son inclusivas para pequeños, medianos y grandes productores, ¿verdad? Y son lugares, y eso es una gran fortaleza que tenemos, que son confiables. Nadie pesa un camión si lo manda a la cooperativa. Cree en la balanza de la cooperativa, ¿no? O sea, creo que esa transparencia es la oferta que nosotros tenemos en los diferentes rubros, y bueno, bienvenidos sean y que se sumen y se integren a esta gran colectividad. Somos una federación de cooperativas en todos los rubros, así que bueno, que se sumen no a la federación, a nuestras cooperativas sociales. Salvando las diferencias, los brazos abiertos de cooperativas para la recepción de productores de todo el país, las puertas abiertas de este canal, de este emprendimiento comunicacional para seguir haciendo conocer lo que hacen las entidades y en especial las cooperativas agrarias federadas. Así que durante el 2015 seguiremos a las órdenes para comunicar todo lo que ustedes hagan. Así que muchas gracias por la visita. Igualmente, muchas gracias y feliz año.